La educación popular nace por fuera claramente de la universidad, es más, nace como crítica a la educación formal, a la escuela, a la imposibilidad que tiene la escuela de incluir a amplísimos sectores de la sociedad, ¿no? Nace unida a toda una serie de, fundamentalmente, sociólogos críticos que cuestionan este potencial reproductor enorme que tiene la escuela. Que no solo que no logra que los sectores populares se incluyan y concreten sus circuitos educativos, sus trayectorias educativas, sino que además en la mayor parte de los casos reproduce las desigualdades, desestima los saberes de los sectores populares. Entonces, la educación popular nace y parecería que no podría ser trabajada dentro de la escuela y parecería que no podría ser trabajada dentro de la universidad. Freire trabaja en su última etapa todo un cuestionamiento de por qué no pensar la educación popular dentro de la escuela, ¿no? ¿Por qué no pensar que podemos democratizar los espacios educativos formalizados? Si lo contextualizamos, pensamos que es claramente avance del neoliberalismo de los 90, en donde empieza a parecer que la educación no es un bien común, sino que la educación es un bien de mercado. Entonces, en ese contexto, la educación pública termina siendo el bastión de acceso de los sectores populares a la educación, ¿no? Entonces, no solo que es posible, es dificilísimo, porque significa que tenemos que poner en cuestionamiento muchas de las premisas que tenemos aprendidas desde la educación bancaria, ¿no? Entonces plantea que no solamente es posible, sino que es necesario, que es un desafío que tenemos que tener los educadores. De hecho, en toda su primera etapa, su escritura y su discurso están dirigidas fundamentalmente a educadores más allá de la escuela, por fuera de la escuela, en organizaciones, en movimientos sociales. Sin embargo, en su última etapa, él le escribe a los maestros, le escribe a los profesores y los invita a repensar sus prácticas educativas. Desde ese lugar, no es ajeno a ese planteo a lo que nos pasa hoy en la universidad. Hoy la universidad tiene un claro ataque en términos de legitimidad, en términos de financiamiento, y entonces poder defender la educación, la universidad pública, la universidad democrática, la universidad gratuita, popular, es hoy todo un desafío. Entonces, para nosotros es un desafío incorporar estos conceptos, estas teorías dentro de nuestras currículas. Tienen que estar no solo en el campo de la pedagogía, de problemática educativa, tiene que haber espacios de educación de jóvenes y adultos, tienen que haber espacios curriculares concretos que tomen estos conceptos y estos campos, sino que además las prácticas de la universidad tienen que estar articuladas, tienen que estar al servicio de los sectores populares. Por lo tanto, tenemos que hacer trabajos de extensión, tenemos que hacer trabajos de investigación desde estas perspectivas con los concretos colectivos que estén en nuestros territorios, ¿no? Y también tenemos que hacer que estos colectivos vengan al ámbito de la universidad. Ayer hemos estado en un espacio en el cual concretamente distintos grupos que trabajan con sectores populares acá en Río Gallegos toman la palabra, cuentan qué es lo que hacen, cuentan cómo lo hacen, cuentan qué les preocupa, cuentan qué contradicciones tienen en su práctica. Bueno, todo eso es un saber pedagógico que no lo produce la universidad, que lo producen los sectores populares, y los académicos tenemos que poder escucharlo, capitalizarlo, escribirlo, coescribirlo con ellos y publicarlo y ponerlo a disposición de todos para que podamos ver nuestras realidades, ¿no? Porque si no, parecería que la educación está restringida a sujetos niños siempre, los adultos no aparecen, siendo que hay un porcentaje altísimo de población que primero que no ha accedido a la escolarización y que está en riesgo educativo, pero por otra parte que la educación no termina con la escolarización, estamos educándonos toda la vida y tenemos derecho a tener distintos espacios educativos y tenemos derecho
a tener prácticas educativas que vayan con nuestras necesidades de emancipación, de entender el mundo, de entender qué pasa, por qué pasa y de crear un mundo distinto que sea el que nosotros tenemos deseos de crear, ¿no? Justamente porque no tenemos incorporado que la educación no se limita a la escolarización, muchas veces no tenemos capacidad de identificar que necesitamos educación y por supuesto no tenemos capacidad de construir una demanda, ¿no? Cuando se constituye un barrio, un asentamiento, las poblaciones tienen re claro que pueden demandar una escuela y educación para sus hijos. Sin embargo, no está tan claro que podemos demandar también el derecho a tener otro tipo de prácticas educativas para los mismos niños, ¿no? Y bueno, y los adultos nos pasa más o menos lo mismo, ¿no? En general, siempre estamos por arriba del 50% de la población que no ha terminado el secundario. Y sin embargo, el presupuesto que hay en las provincias para jóvenes y adultos es terriblemente restringido. Y entonces hay que hacer todo un trabajo que es pedagógico para que las poblaciones puedan identificar que necesitan educación para los adultos y que pueden demandarla. Y que para demandarla tienen que organizarse y tienen que construir demandas concretas que puedan incorporarse en las agendas del Estado, ¿no? Desde estos lugares es importantísimo pensar una universidad pública desde la perspectiva de la educación popular freiriana, ¿no?